Inspectores de salud de Reddit, ¿qué es lo peor que os habéis encontrado al inspeccionar un restaurante? Historia 1, puedo contarte lo que no encontraron cuando trabajaba en Denny's. Cuando llegó el inspector de salud, los cocineros sacaron toda la comida vencida del refrigerador y la guardaron en sus autos y junto al contenedor de basura hasta que el inspector de salud se fue, y luego la guardaron toda. Terminé dejando ese trabajo después de que me escribieran por negarme a cambiar las fechas en las etiquetas de todos los alimentos vencidos, que era uno de los trabajos principales del servidor del cementerio. Nunca me había alegrado tanto no poder comer en Denny's debido a mis alergias. Historia 2, una planta de enlatado de atún en Los Ángeles estaba frente a Terminal Island. La planta procesadora era propietaria de toda la isla a unas pocas millas de la costa. No hace falta decir que tuvimos que tomar un barco hasta la planta para ver algunas máquinas que necesitaban ser reparadas. Llegamos a la planta y hay decenas de gatos dentro de la planta, fuera de la planta, almacén, etc. Por todos lados. Nadie dijo nada. Incluso estaban en el edificio de oficinas. Después de algunos viajes, finalmente pregunté. Un tipo dijo en broma, son ratas o gatos, y no tenemos un problema con las ratas. Historia 3, no soy inspector de salud, pero escuché esta historia a través de un tipo que atiende mis máquinas de helado suave. Como información para quienes no están en el negocio de los helados, la mayoría de las máquinas de helado suave deben limpiarse, es decir, desarmarse, fregarse y desinfectarse por completo al menos semanalmente, algunas cada 3 días. Recibió una llamada de una mujer quejándose de que el lado vainilla de su máquina salía con motas negras y le preocupaba que pudiera estar triturando una junta tórica o algo peor. Le quitó la cabeza a la máquina y afirma que casi pierde el almuerzo porque el barril estaba infestado de cucarachas. Al parecer, la mujer nunca había limpiado la máquina en los varios meses que llevaba abierta. De alguna manera, las cucarachas entraron por la noche. El barril deja de congelarse y simplemente mantiene la mezcla fría, por lo que vuelve a estar líquida y se muele y expulsa como proteína adicional. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Alrededor de una semana. Historia 4, hay tantos restaurantes chinos horribles en este hilo, así que pensé en mencionar aquel en el que solía trabajar hace años. El propietario fue meticuloso con la limpieza. Todas las noches, el personal de la cocina fregaba el suelo y todo lo demás con agua caliente y jabón. El lavavajillas se calentaba tanto que se podía ver cómo subía el vapor y había que esperar a que se enfriaran antes de poder tocarlos sin quemarse las manos. Ese lugar estaba limpio y servía la mejor comida china. El propietario finalmente se jubiló y vendió su terreno. Vaya, extraño la sopa agridulce. Siento que el estereotipo es que, no sé cómo llamarlo, la cocina étnica extranjera, como quieras decir, tiende a tener peores estándares en sus cocinas. Pero no lo sé. Definitivamente he estado en 1 o 2 lugares chinos dirigidos por gente muy china, y sí, las cocinas y esas cosas no eran las mejores. Pero al mismo tiempo, he estado en muchos lugares donde, quiero decir, no he estado en la parte de atrás, pero he conocido a personas que han estado o trabajado en la parte de atrás, y me dijeron que estaba bien. Entonces no sé de dónde viene ese estereotipo. Dicho esto, estoy seguro de que más adelante escucharemos algunas historias horribles sobre la comida china, así que me comeré mis palabras y, con suerte, no su comida. Historia 5, lugar tailandés de alto nivel en una popular zona turística. Baja a la cocina para abrir el congelador. En el estante superior del congelador, almacenan carne de res, cerdo y pollo suelta en 3 pilas separadas. Las carnes no están en ningún recipiente, todos están sentados sobre un gran trozo de cartón que el restaurante había colocado al fondo del estante. Pinchamos el cartón y nuestro dedo lo atraviesa. Los jugos de las 3 carnes habían convertido el cartón en pulpa. Luego notamos que goteaba del lodo combinado de sangre de pollo, cerdo y res. Por el aspecto del cartón, llevaba un tiempo goteando. Miramos al estante de abajo y vemos los resultados del goteo. Debajo de las carnes,
en el segundo estante desde arriba, el restaurante almacenaba 3 cubos de helado sin tapa, directamente debajo del goteo de carne. Miramos dentro de los recipientes de helado y vemos grasas de carne cruda congeladas, parcialmente congeladas y cubiertas de cartón, acumuladas en el centro de cada tarrina de helado. Ninguno de los helados estaba lleno más de la mitad. Le preguntamos al encargado de la cocina cuánto tiempo llevan guardando sus artículos así. No lo recuerda. Al menos unos meses. Mi teoría es que, debido a que el lugar era un buen restaurante y un restaurante étnico, era menos probable que los clientes se quejaran de los sabores extraños. Por ejemplo, en lugar de quejarse de la sangre en el helado, se preguntaban en voz alta si ese sabor era anís estrellado. Esa es una de las pocas inspecciones que me enfermó físicamente. El lugar todavía obtuvo una A porque el sistema de calificación de restaurantes en mi ciudad es tan efectivo como el TSA. Hermano, para ser honesto, no sé cómo puedes mantener tu trabajo después de eso. Me sentiría muy mal al ver eso y saber que todavía se le sirve a la gente. Oh, no sé si podría soportarlo. Historia 6, entonces, un amigo mío es inspector de salud. Entra en una tienda local y descubre una caja de arena detrás del mostrador. Totalmente inaceptable. Le dice al propietario que necesita deshacerse de la caja de arena, eso es una especie de violación del código de salud. Él responde, bueno, es para el gato. Hemos estado teniendo problemas con las ratas, a lo que ella responde, oh, el gato se acerca. Ella le dice que no puede tener un gato en un establecimiento de comida. Le entrega el gato a su esposa y ella lo saca de la tienda y lo lleva a su caravana cerca de la tienda. Espera a que ella se vaya. Enjuague y repita. Historia 7, inspector de salud aquí. Aquí están mis 3 mejores, una antigua licorería, que alguna vez había sido la unidad frontal de un dúplex de viviendas, ahora se había convertido en una tienda de delicatessen con servicio completo, sándwiches, pollo frito, etc. sin revisión del plano. Por lo tanto, carecían gravemente de todos los espacios y equipos adecuados. Se observó una infestación de ratas, excrementos por todas partes, montañas de viejos equipos desechados en la parte trasera que daban un hogar a las ratas, carne descongelada en el capó de un auto y Naa Paraval en el callejón lateral. La unidad trasera del dúplex, ahora convertida en almacén de alimentos, tenía tablas de madera sin terminar en el piso que ahora estaban blandas y podridas por años de jugo de carne empapado y todo lo demás. Mientras inspeccionaba un buffet chino, les noté a los empleados que había tarrinas de camarones fritos congelados apiladas una encima de otra sin tapa, por lo que tenían que desechar las capas superiores de la comida y ponerlas en los tuets. Mientras se apresuraban a hacerlo, derribaron la torre de camarones y la derramaron por todas partes mientras yo estaba allí. Rápidamente comenzaron a recoger los camarones del suelo y devolverlos a las tinas. Estoy parado aquí, muchachos. Un hombre encargó que le entregaran en su casa equipo comercial para hacer salchichas. El fabricante sospechó y avisó al departamento de salud. Resulta que el tipo cazaba todo tipo de carne de caza exótica sin permiso y luego la transformaba en salchichas en su garaje infestado de ratas. Excrementos del tamaño de gominolas y los vendían al público. Amigos, no compren comida a cocineros caseros. Historia 8, entonces, esto es del otro lado pero es bastante único. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, solía mantener acuarios. Muchos estaban en restaurantes. Había un restaurante de mariscos de la vieja escuela que tenía muchos tanques, excelentes clientes y un lugar genial. Estaría allí al menos una vez a la semana durante medio día dejando todo impecable. Esto fue antes de los teléfonos móviles, jóvenes. Estoy en clase y mi buscapersonas está sonando debido a su número. Llamo y uno de los empleados mexicanos contesta, y todo lo que pude entender fue, por favor, Sr. Pez Pescador, venga ahora. Un problema muy grande, una emergencia. Salgo y hay inspectores de salud allí. Entonces, en todos los tanques que cuido,
Si un pez muere, le pido al dueño que lo ponga en una bolsa y lo congele para poder echarle un vistazo y ver si puedo descubrir por qué murió. Bueno, uno de sus pezuñas azules Dory, muy viejo, muy grande y bastante destartalado, había muerto y lo habían congelado según las instrucciones. Los inspectores llegan al restaurante de mariscos y lo primero que ven es este pescado viejo y decrépito que había sido comido por los otros peces en el tanque junto con la pesca del día. Fue antes de abrir, y solo estaba el personal mexicano que no tenía idea de cómo explicarlo. Lo resolví, pero es una historia algo divertida. Historia 9, fue inspector de salud hace mucho tiempo. Estaba en un GC pasando por el área de la cocina. Mientras me agachaba para revisar un lavavajillas, mi pie atravesó el piso de baldosas y entró en una tubería de alcantarillado que corría por debajo. Las cucarachas salen hirviendo del agujero. Resulta que todo el piso estaba podrido por una fuga de agua en la tubería de alcantarillado. Lo mejor peor, el gerente general intentó pelear conmigo cuando les dije que tenían que cerrar hasta arreglar el agujero abierto en una tubería llena de cucarachas y desechos. Historia 10, a mediados de los 80, administraba una tienda de entrega de pizzas y el inspector de salud llegó un poco tarde y me pidió que saliera. Comenzó disculpándose, pero era su trabajo hacer un seguimiento cuando tenían una queja específica sobre la seguridad alimentaria, pero esta era extraña. Procedió a decirme que un cliente se quejó de que mientras estaban en la tienda, 2 trabajadores golpeaban el mostrador y ni siquiera se lavaban las manos. Simplemente respondí muy secamente que eso no pudo haber sucedido ya que siempre nos lavamos las manos después de golpear la mesa de corte. Con una pequeña sonrisa, dijo que eso era lo que pensaba y que apreciaba nuestros esfuerzos. Después de eso, fue nuestro inspector durante varios años. Historia 11, no confíes en ningún restaurante. Como alguien que tiene un MPH y ha tomado varios cursos de inspección de seguridad alimentaria, pero que come fuera de casa más de lo que debería, es difícil. A principios y mediados del siglo XX, la industria de la restauración era una de las pocas abiertas a los inmigrantes. Los estereotipos sociales sobre las minorías contribuyeron en gran medida a la opinión de que los restaurantes chinos, mexicanos e indios están sucios. Desafortunadamente, esta opinión está corroborada por una gran cantidad de evidencia anecdótica. Hay un restaurante chino a 2 cuadras de mí que ha sido citado por numerosas violaciones de salud, y también un restaurante mexicano local que fue cerrado que en paz descanse, Margarita Mamas. La lección, sin embargo, no es evitar los restaurantes chinos o mexicanos. Es para evitar cualquier restaurante en el que no confíes, especialmente si parecen tener un fuerte incentivo para tomar atajos. Asegúrese de que su comida esté cocida adecuadamente temperatura, no rosada en el medio, etc. Si el frente o los baños están sucios, es una gran señal de alerta de que la cocina también está sucia. Además, tenga en cuenta que cada vez que se irá a comer, corre un riesgo. Historia 12, solía trabajar solo como panadero en un supermercado y las limpiadoras llegaban a las 10 de la noche por la noche, cuando se fue el último trabajador, y estaría terminado a las 2 de la madrugada cuando yo llegué. Bueno, un día llegué media hora antes, caminé hasta mi departamento y el limpiador estaba trapeando las mesas de preparación y el equipo con la misma agua que había usado para limpiar el piso. Ojalá estuviera bromeando. Usar el trapeador en las mesas, para empezar, es una estupidez, pero también estaba usando la misma agua. Loco. Se lo dije a su jefe cuando entró porque simplemente era necesario, y su cara era una imagen. Realmente no me creyó hasta que le pedí que echara un vistazo al circuito cerrado de televisión. Oh, lo olvidé, por cierto, se suponía que ni siquiera debía tocar la maquinaria. Ese era mi trabajo, así que estaba ensuciando mi equipo ya limpio. Historia 13, no soy inspector de salud, pero solía ser camarero en un bonito restaurante italiano en mi ciudad natal. Tuvimos problemas con el restaurante chino de enfrente porque descubrimos que se habían llevado la lechuga que tiramos al contenedor de basura al final de la noche.
Nuestro gerente solía quedarse afuera y vigilar el contenedor de basura para que no se llevaran nuestra basura. En otra experiencia, trabajando en una cafetería local, estaba cortando queso de un frigorífico y encontré un agujero en la caja de cartón donde se guardaba el queso. Resultó que era de ratas o ratones, y estaban comiendo el queso. Se lo conté a mi gerente y me dijo que cortara alrededor de las marcas de mordidas y aún usara el queso. Dejó ese trabajo poco después. Historia 14. Una vez terminé una investigación sobre enfermedades transmitidas por alimentos, no encontré mucho que pudiera haber causado la enfermedad y me fui. Estacioné mi auto al costado de la calle a la vista del restaurante en el que estaba. Vi al lavavajillas salir por la puerta trasera, encender un cigarrillo, fumar durante un minuto y luego encorvarse y vomitar sobre el césped. Luego dio otra calada y volvió a entrar. Tengo emetofobia leve, así que sudé un poco frío, luego crucé la calle corriendo y básicamente arrastré su trasero afuera. Tengo muchas historias, pero esa fue la peor para mí. Historia 15. Encontré una bandeja de un cuarto de hotel debajo de un condensador dentro de un refrigerador en la línea de Waffle House durante mi entrenamiento. Seguí preguntándole a la gerente por qué había agua saliendo del refrigerador, por qué la masa de los gofres estaba en un charco y por qué la estaba limpiando con una toalla para quitar las migas de la tabla del sándwich. Me dijo que el equipo nocturno lo arreglaría. Hacen un régimen de entrenamiento del primer turno, luego del segundo y luego, si te contrataron para ello, te asignan al tercer turno. La razón es que el cocinero está a cargo durante la noche y se supone que el gerente de turno debe trabajar en la fila a la hora punta de la mañana. De todos modos, tuve una enfermedad de 2 días con los líquidos habituales saliendo por ambos extremos. Llamé a mi turno que debía comenzar en 6 horas y les dije que no me esperaran al día siguiente. Le había conseguido un trabajo a mi compañero de cuarto un par de semanas antes, luego se enfermó al día siguiente y llamó con los mismos síntomas. Simplemente lo despidieron por el periodo de prueba. Me llamaron, sorprendidos de que no estuviera allí, y les recordé el cartel gigante que decía que era ilegal trabajar al día siguiente. Cuando entré, ella estaba allí con el gerente de distrito y me dijeron que me despedirían si no firmaba un escrito por no comunicarme claramente con ellos. Les dije que lo que estaban haciendo era ilegal y garabateé en él los síntomas que había mencionado. Bueno, me pongo en el turno de noche y me preparo para hacer una limpieza profunda. Fue entonces cuando encontré la sartén del hotel. Estaba rebosante de agua y lleno de cultivos de hongos y bacterias tan grandes, distintos y multicolores que no pude evitar ponerme nervioso. Fue hermoso. Envolví a ese chico malo en una envoltura de plástico y lo dejé a un lado, conseguí un nuevo lote de cubos y toallas de limpieza y limpié el resto del equipo. Terminé dándole un par de vueltas a ese frigorífico con especial cuidado para limpiar el condensador. Luego saqué la hermosa bandeja del hotel y comencé a tomar fotografías. Bromeó con la camarera y la entusiasmó para que limpiara las ventanas, los accesorios y luego le enseñó a limpiar una máquina de hielo. Seguimos adelante y agregamos todos los trapos negros a nuestra galería de fotos. Me dirigí hacia atrás, terminé los refrigeradores de almacenamiento y tomé el fregadero de preparación. Se suponía que iba a ser de 3 etapas y habían convertido el fregadero de preparación real en un cubo para trapear. En este punto, los ancianos están alineados en la barra alta para tomar su café y coqueteando con mi camarera cuando entra el gerente regional. Mira, el gerente de unidad tiene un día libre y el gerente de distrito va de tienda en tienda cubriendo ese día. Pero el gerente de distrito también recibe un día, por lo que el gerente regional baraja todas sus tiendas cubriendo los diferentes días del gerente de distrito, cubriendo los días libres del gerente de unidad. Debo decir que creo que es genial que el tipo que gana $120.000 también lance huevos. Pero no pensó que fuera genial que fueran 30 minutos de prisa y las tablas de cortar ya no estuvieran. Bueno, le conté una historia divertida y emocionante, terminé de desinfectar los pizarrones y luego saqué las fotos. Creo que la mejor parte fue explicar cómo mis síntomas,
la epidemiología y la indiferencia ante el agua estancada me llevaron a llamar a la línea de información de los CDC creada para ayudar en el brote del legionario que se había informado en las noticias esa semana. No soy partidario del anonimato y me molestó un poco que mi jefe me escribiera por tomarme el tiempo legalmente requerido. Casi me sentí mal por haber reducido a la mitad los salarios de UM&DM de la noche a la mañana, pero que me condenen si no les advertí una y otra vez que estaban infringiendo el estilo de Waffle House, el Código de Salud y la ley estatal. Incluso me contrataron porque dije que fui a la escuela de cocina en lugar de a la secundaria, y el 80% de la cocina es limpieza. Además, en ese momento, sabía más allá de toda duda que sus traseros habían causado 3 muertes reales porque no querían perder una bonificación. Este es probablemente el más intenso aquí. Ninguno UPI estaba allí recopilando pruebas y todo, asegurándose de que pudieran atacarlos con los hechos, y probablemente tenían personas sin vida, lo cual es una locura. Aunque me gustaría poder ver los divertidos hongos de colores. Historia 16. Sí, me viene a la mente un restaurante específico que encontré. Antes de continuar, permítanme decirles que no había nada malo en la comida que servía este restaurante. Fue el servicio al cliente atroz y criminal lo que casi terminó conmigo a 6 pies bajo tierra. Como es tradición en el negocio de los inspectores de salud, comencé pidiendo un poco de todo lo que había en el menú. Por supuesto, esto se hizo principalmente para sorprender al chef y mantenerlo alerta. Teníamos que asegurarnos de que los ingredientes utilizados fueran frescos y preparados de manera limpia. De todos modos, después de mi primer pedido, me atendieron como si fuera una estrella de cine. Por supuesto, este es un comportamiento común, ya que casi todos los dueños de restaurantes hacen que los camareros te besen con la esperanza de obtener una mejor puntuación. Este restaurante en particular, sin embargo, estaba demasiado ansioso y casi me estaba dando de comer con cuchara. Pero no pensé en ello en ese momento. Después de pedirles cortésmente que me dejaran en paz para hacer mi trabajo, comencé a disfrutar de la comida más sabrosa que jamás había probado. Hasta el día de hoy, todo estaba cocinado a la perfección y las verduras frescas como siempre. Después de que la comida hiciera el amor con mis papilas gustativas, casi había terminado con mi trabajo y estaba listo para darle al restaurante una puntuación perfecta. Sin embargo, había una cosa que no había probado en el menú. Mira, este restaurante era famoso por tener una de las mejores hamburguesas que había y yo, por supuesto, tenía que disfrutarla como cliente, no como inspector de salud. Por supuesto, no iba a decirles esto. Les pedí que trajeran la hamburguesa y lo hicieron con entusiasmo. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen un poco feas. La hamburguesa, por lo que pude ver, parecía normal y me moría por darle un mordisco. Entonces, me tomé mi tiempo para asegurarme de estar preparado para probar la famosa hamburguesa que tanto me habían recomendado a lo largo de los años mis compañeros y colegas en la industria de los inspectores de salud. Supongo que tardé demasiado en darle un mordisco y una mosca se metió justo en la parte posterior de la boca como una bala. Comencé a ahogarme ruidosamente y rápidamente le pedí un vaso de agua a uno de los camareros, pero ellos simplemente se quedaron allí mirándome. Estaba confundido y comencé a entrar en pánico porque parecía quedarme sin aire. Mi vista comenzó a nublarse y la habitación comenzó a girar mientras me desmayaba. Las siguientes horas siguen siendo borrosas, y solo recuerdo fragmentos, pero incluso entonces, todavía estoy confundido sobre lo que es realmente cierto y lo que mi cerebro ha inventado a partir del trauma. Lo único que sé es que más tarde me desperté en el restaurante, embarrado, con varios cortes en la cabeza y 2 policías. Mi consejo para todos los inspectores de salud: eviten el cangrejo crujiente. Sí. Cuando me di cuenta de que esto no era real, ya había llegado demasiado lejos, así que lo leí de todos modos. Para ser justos, es una buena versión, ya sabes, incluso si es simplemente un fanfiction extraño. En serio, no estoy seguro de si confiaría en un Krusty Krab. Historia 17, no soy inspector de salud, pero he visto algunas cosas.
Lo peor fue un restaurante al que me llevó un amigo. Le encantó y dijo que corría por su cuenta, pero maldita sea si no fuera el porro más cutre. Si no hubiera pasado todo el viaje hablando de cómo come allí 2 veces por semana y de que le encantaba tanto, probablemente me habría ido. El lugar era asqueroso. Moho en las paredes, suelos sucios, montones de platos sin lavar en las mesas de los clientes, etc. Cuando nos fuimos, me fijé en el cartel de inspección sanitaria. Habían obtenido un 36 sobre 100. Ni siquiera sabía que era posible obtener un puntaje tan bajo y permanecer abierto. Historia 18, no soy inspector, pero trabajé en un restaurante de sushi y hibachi durante aproximadamente un año como camarero, anfitrión y repartidor. Este lugar tenía un montón de cosas que eran ciertamente cuestionables, pero algunas de ellas terminaron provocando que me fuera por completo. En el área de almacenamiento en seco, tenían productos químicos de limpieza directamente encima de todos los paquetes de comida para llevar y de plástico. En esa misma habitación, que era muy grande, de vez en cuando veía al azar un saco de dormir y una almohada escondidos. Siempre me pareció extraño, pero nunca pensé demasiado en ello hasta que volví a tomar una botella de vino y, efectivamente, pisé a una mujer dormida. Ella empezó a gritar y yo salí corriendo. Mi gerente me llamó a un lado más tarde, y supuse que iba a ser una conversación sobre mantener ese silencio, pero no, el tipo me ofreció 25,000 para casarme con una chica tailandesa para que ella pudiera obtener una tarjeta verde. Mi respuesta para él fue mi aviso de 2 semanas. La oferta de $25.000, sin embargo, podría ser peor. Oupi, creo que te lo perdiste. Sin embargo, los productos químicos de limpieza que se encuentran encima de los paquetes para llevar no son buenos. ¿Por qué no dejarlos en el suelo? Suelen estar en contenedores bastante pesados, no de todos modos deberían estar al nivel del suelo. Ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Espero que no estuvieras comiendo comida para llevar o algo así mientras escuchabas esto porque sería perturbador. O si lo hiciste y aún así lograste comer, es impresionante. Todo el poder para ti. Yo estoy a punto de ir a comer comida para llevar, así que deséame suerte. Gracias por mirar. Que tengas un día o una noche maravillosos estés donde estés y te veré en la próxima.